Estás en 102.1. Suena Urbana Play Mar del Plata. Una nueva experiencia. Nueva edición de Pensar en Voz Alta, Psicología de la Vida Cotidiana, con Miriam Mabel Esquivel Ulich. Hoy, placeres silenciados. Antes de iniciar la columna quiero hacer un comentario. Ah, bueno. Que cuando estabas anunciando cómo Sí. hiciste tipo como si tuvieras... ¿Qué se estuviera metiendo mano o no? No, como si estuvieras cantando tipo, porque veníamos de hablar de la música, que yo y te vi como con una onda así como... ¿Medio rapero? Sí. Y bueno, cosa que pasa. Perdón, pero bueno. Ahora sí, dicho esto, ayer se celebró el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Sí. ¿Por qué no hay masculino? Claro, porque para ustedes sí, para nosotras no. ¿Cuál es el objetivo? Crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres. ¿Por qué el derecho al placer? Por todo lo que hay alrededor de tabúes, de miedos y de prohibiciones. Sí, eso es importante y un poco lo dijimos recién a modo de chiste, pero claramente hay un Día del Orgasmo Femenino porque hubo una represión sobre eso, cosa que en el hombre nunca lo hubo. Exactamente. En la historia. O sea, tener un día implica la necesidad de visibilizar algo. Exacto. ¿Cuál es el origen de este día? Brasil. ¿Ven? Los caballeros brasileños, atentos. Porque digo, también es eso, ¿no? Que aparece mucho en relación a la mujer de la mano de los caballeros. Resulta que en Brasil, en 2006, no el 8 de agosto, sino el 9 de mayo, en Esperantina, un concejal se interesó por un estudio que llevaron a cabo desde la Universidad Federal de Piauí, donde daba cuenta que el 28% de las mujeres de esa región no eran capaces de lograr un orgasmo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que él pensó? Bueno, esta situación no es una situación personal, individual de mujeres. De esta ciudad. De esta ciudad, ¿no? Esto hay que pensarlo como política de salud pública. Y ahí llevó esta cuestión, sacó esta cuestión del ámbito de lo privado, podemos pensar, y lo llevó a el ámbito público, al ámbito de la salud pública, donde al sacarlo, darle visibilidad, se puede intervenir de alguna manera. Una de esas intervenciones fue crear este día, que después se volvió internacional, del orgasmo femenino. Una de las cuestiones que ya podemos empezar a pensar es esta idea de salud sexual, porque muchas veces hablamos de salud psicológica, salud física, también podemos hablar de salud sexual, que tiene que ver con cuando la mirada sobre la salud excede justamente lo fisiológico y lo reproductivo y refiere, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual. Uh-huh. Porque eso es algo a destacar, que la sexualidad no es algo que aparece con la adolescencia, ¿no? En general, como que vinculamos todo lo que tiene que ver con el inicio de la sexualidad con la adolescencia. La sexualidad va mucho más allá de la genitalidad, de lo biológico. Es un proceso dinámico que comienza con el nacimiento y que se manifiesta de diferentes formas a lo largo de toda nuestra vida. Tiene que ver con la manera en la que nos expresamos, con la manera en la que nos vestimos, con las palabras que podemos y no podemos decir, con las relaciones que se establecen en nuestro cuerpo, las relaciones entre cuerpo y poder, las relaciones entre deseo y placer, las interacciones con otras personas, en fin, es mucho más amplio. Mientras estaba pensando, por dónde ir, porque la realidad es que yo no tengo una formación en sexología, entonces no me quería meter por ahí con cuestiones más del orden ginecológico, o dije, vamos a lo que a mí me gusta, que es hacer como un recorrido, una revisión más de orden histórica y social, de qué ha pasado con justamente la sexualidad femenina a lo largo de la historia. Ok. Una de las cosas que podemos destacar es que... y que algo que vos mencionaste en esto de por qué hay un día, es que la sexualidad femenina ha sido silenciada y reducida, ¿sí?, durante mucho tiempo, a una función que es la reproducción, ¿no? Exacto. Pensar a la mujer como la posibilidad de engendrar o de llevar adelante vida. Y o satisfacer las necesidades del varón. hombre, exactamente. De hecho, la Edad Media es como ese momento donde la relación sexual se reducía a
la reproducción. De hecho, por eso leemos en muchos manuales, que obviamente no son de la Edad Media, digo, son manuales modernos, pero leemos en muchos manuales esto de aparatos reproductores femenino-masculinos. Sí, sí, sí. Hoy hablamos de aparatos sexuales femeninos-masculinos porque la única función que tienen no es, o no se reduce su función a la reproducción. Sí, y en esas épocas había como cierta violación sistematizada, ¿no? Contra la mujer. No importaba si vos tenías ganas o no. Exactamente. Seas una mujer, seas una camarera. Sí, tenías que estar al servicio de... Sí. Exactamente. Por ejemplo, el onanismo o la masturbación era un pecado, ¿no? Hasta ese punto de pensar que la posibilidad de masturbarse, claramente sobre la mujer, ¿no? Para la religión era siempre sobre todos, pero para la mujer un poquito más. Sí, no... Por eso había cinturones de castidad. Exactamente. Y no, en la actualidad, no me quiero meter mucho en tema porque no estoy empapada en él, pero en la actualidad, si uno por ahí pregunta a gente que se dedica o a dar catequesis o que es muy creyente, hay todavía una mirada sobre la masturbación de como que es un acto egoísta, como que en realidad, digo, vos te preparás para estar con un otro, obviamente después del matrimonio, y donde el encuentro sexual es un de a dos, no es individual, ¿no? Y particular. Digo, desde la psicología podemos pensar que la masturbación es lo más, odio usar esa palabra, natural o normal, pero digo... Natural y saludable. Claro, es esperable que ocurra, está bien que ocurra y es una de las formas en las que tenemos de conocer cuáles son nuestras zonas erógenas. Y tampoco implica de que lo dejes de hacer porque estás en pareja, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es saludable para independiente, el cuerpo, exactamente, además. ¿no? Y es un acto, podríamos pensar, individual, personal. Exacto, privado. Hoy en la previa yo te decía que hay una mujer... ¿sí? Que fue la primera en describir el orgasmo femenino, pero con una profesión llamativa, no sé si profesión, es decir... Un oficio. Un oficio, en realidad es un oficio que apunta al servicio. La religiosa alemana, ¿sí? Una monjita diríamos así, en lo corriente. Hablando mal y pronto. Claro. La religiosa alemana Hildegard von Bingen, fue la primera mujer en describir el orgasmo femenino. De hecho, escribió 2 libros, ¿sí? Donde además estudia la fisionomía de los genitales masculinos y femeninos. Y es la que... Qué buen pasatiempo la monja. Sí, bien. Es eso, ¿no? Bien. A mí lo que me llamó la atención de decir... tiempo libre entre la Biblia... Pero que hay que ir, ¿no? Pensemos que hay un montón de monasterios que son museos en la actualidad donde uno puede ver las piezas de las hermanas... con un montón de objetos para autoflagelarse cuando tenían pensamientos impuros. Y acá la tenemos a Hildegarda. Tengo un problema con la pronunciación. Necesito ahí si hay algún fonoaudiólogo por la sala, por favor. No, ella se opone, ¿no? A lo que podría decir al miedo o a la devoción, porque no es solamente miedo, digo, cuando se hacen votos de castidad o cuando se elige una vida de este estilo, y bueno, hay una creencia. Sin embargo, ella dijo, no, voy a ponerme, ¿no? A explorar de qué se trata esto, y es una de las que desmitifica esto, ¿no? De, bueno, también la mujer puede llegar al orgasmo. En la España del siglo XVIII, Luisa Rosado, una matrona con amplia experiencia en partos, también dice, yo tengo conocimiento sobre esto. Estamos hablando de una época donde había tribunales, el protomedicato, que era un tribunal conformado, si me salió medio italiano, conformado por médicos que decidían incluso, bueno, usted puede acceder al conocimiento de esto, usted no. Bueno, ¿qué es lo que dijo Luisa? Yo tengo conocimiento sobre esto, tengo experiencia sobre esto. Me gustaría empezar a hablar, ¿no? Tuvo la osadía de decir, acá hay una mujer que sabe sobre partos. Mirá. Después tenemos ya más para el lado del uso de anticonceptivos y de la reproducción asistida. Mucho más acá en el tiempo. Mucho más acá en el tiempo, no tanto, pero ya estamos hablando de 1900. Correcto. ¿Sí? Tenemos a Marie Stopes, que fue la primera mujer doctorada en la Universidad de Manchester y defensora de los derechos de las mujeres, que es la que elaboró los primeros manuales que explicaban cómo usar anticonceptivos. ¿Sí? Estamos hablando de 1918. La particularidad es que su manual fue censurado y hay una polémica tanto con Marie como con Marie Bonaparte, que
en esto de que tenían cierta, con Marie Bonaparte no, con Marie Stopes y con Margaret Sanger, que no la mencioné porque por ahí es más del mismo orden, que estaban a favor de la eugenesia y de un ideal supremacista. Piensen que en 1918 y en el caso de Margaret también, bueno, estamos ahí en pleno contexto histórico que 30 años después va a dar lugar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, las ideas de supremacía estaban ahí dando vueltas. Pero bueno, más allá de esta idea de mejorar la raza humana o la especie humana, aparecían estas otras ideas, como por ejemplo el uso de anticonceptivos. Ahora sí, Marie Bonaparte, por ejemplo, fue una de las primeras que rechazó la sumisión femenina y empezó a sentir curiosidad también por la cuestión del placer, al punto que en 1950 publica un libro llamado Sexualidad Femenina, donde hay un desarrollo sobre la estimulación del clítoris y la llegada al orgasmo, ¿sí? 1950, eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no estamos, hay mujeres que nacieron en esa década, que han transitado, en el momento en que ellas estaban naciendo, estaba ahí circulando un libro sobre sexualidad femenina, ¿sí? 60 años atrás, 70 años atrás, ¿sí? Después tenemos a mi tocaya, Miriam Menkin, que fue la primera en realizar una fertilización de óvulo in vitro en 1944, lo que también habilita una nueva era reproductiva, ¿no? Porque entonces ahí la ciencia brinda la posibilidad de otras formas, ¿no? De concebir o de dilatar el tiempo, o de por ahí incluso dar la posibilidad a mujeres que de manera natural, entre muchas comillas, no podían hacerlo, bueno, brindar posibilidades desde la tecnología. Imagino que en esa época no se vería de la misma forma que se ve ahora. No. Que es mucho más cotidiano y habitual. Sí, que no, como que está más oído, aunque hay sectores por ahí más conservadores que consideran que esas maneras de dar a luz o de concebir un hijo no son las que deberían existir. Pero estamos hablando de... No. ¿Cómo? ¿Aún hoy? Sí. Hay gente que no está de acuerdo con fertilización in vitro, con fertilización asistida. Sí. Por ejemplo, también está la posibilidad de, en estos tiempos, congelar óvulos para ser madre cuando a vos te plazca, cuando vos tengas ganas, porque, como dice la frase, la maternidad será deseada o no. Es así de simple. Ya está buenísimo eso, que también ni siquiera dependa de un varón, ¿no? Para poder procrear, para poder tener un hijo, para poder realizarte, si es que así te sentís como mujer. Sí, ese es un objetivo en tu vida. Familia. Sí. Me parece que eso está buenísimo. Pero mira, pensé que era todavía por eso mejor aceptado. No, probablemente la mayoría del público sí. Tengo entendido que hay sectores más conservadores, sectores más religiosos que consideran que la manera de concebir un hijo es a través de una relación sexual y que en todo caso, si eso no se da en esos términos, es porque hay un plan divino que decide que así no sea. Claro. Por eso digo, sectores conservadores, por suerte, se pueden encontrar otras maneras, o como bien vos decías, a veces, en el caso de la mujer, el tiempo es tirano en relación a la posibilidad de pensar la maternidad, ¿no? Lo porque cierto hay también es que una vida útil, uno podría decir. Pero también se ampliaron un poco más los tiempos, hoy con la ciencia. Sí, por supuesto, sí. Digo, antes, viste, si ya tenías más de 30 y no tuviste hijos, sí, era raro, era una locura. Sí, ya estaba totalmente. La solterona, de la familia. O estos mitos que había, que si vos tenías hijos después de los 40, seguro iban a tener alguna condición, algún problema. No, que tiene que ver con genética y punto. Que hoy también te puedes hacer un montón de estudios previos genéticos, pero como que te analizan todo para saber ya cómo va a ser ese futuro hijo que puede llegar a venir. Que también es una polémica interesante, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo veo, pero no tiene que ver con el tema de hoy, pero me dejaste pensando en eso. ¿Qué pasa si yo en un futuro estudio me encuentro con algo que no me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer o no? Pero bueno, insisto, pero son como... sabés que si vos tenés ganas podés tener igual, pero ya sabés más o menos un panorama de lo que puede llegar a suceder. Exactamente. Por otro lado, en lo que tiene que ver con anatomía del clítoris y otros mitos, aparece Sher Hite, o Hite, que es la mujer Hite, gracias. La mujer que se atrevió a preguntar lo que nadie jamás había preguntado. ¿Qué es? ¿Qué hizo? Consiguió que 3.500 mujeres escribieran sobre sus experiencias sexuales y logró desmitificar algo que
aparecía en la época y que muchas mujeres todavía siguen pensando o que a veces se crece con esa idea en la cabeza, es que no es la única forma la de alcanzar el orgasmo, el coito, ¿no? Exacto. Había una mirada coitocentrista muy presente, que la única manera de llegar al placer femenino es a través del encuentro sexual con un hombre. Bueno, lo que descubre ella en el informe Haidt de 1976 es que no. Obviamente, como decíamos al inicio, si la masturbación se encontraba vedada, probablemente había un montón de mujeres que no podían a una edad adulta sin hacerlo. Incluso sin hacerlo o incluso sin tener orgasmos. Porque muchas veces, en el encuentro sexual, y lo vamos a ver ahora con una psicóloga que también fue la primera en pensar la cuestión del deseo, en el encuentro sexual no se pone en juego solo lo anatómico, solo lo fisiológico, solo la biología, ¿no? Hay un componente psicológico ahí dando vuelta. Obviamente, este descubrimiento generó polémica, hablando siempre de lo mismo, ¿no? De estos sectores que son más conservadores, que siguen considerando... Que siempre están. Exactamente, que siguen considerando que el encuentro sexual tiene que ser algo acallado o íntimo y ni hablar de que solo con fines reproductivos. Y acá aparece Helen Kaplan, una psicóloga que, como decía anteriormente, puso en el acento en la cuestión del deseo. Obviamente hay otros teóricos, Sigmund Freud también trabajó la cuestión de la sexualidad en la mujer, trabajó sobre la cuestión de las pulsiones sexuales, del deseo, pero bueno, acá estamos haciendo referencia a mujeres que salieron a hablar sobre mujeres, porque también teníamos eso, hay un montón de desarrollos teóricos sobre la sexualidad femenina llevada adelante por hombres. Uh-huh. Ella lo que hace, una referente en sexología y en terapia sexual, Helen lo que hace es, en 1974, reformular un modelo que ya existía, que era el modelo trifásico de la respuesta sexual, donde aparecía excitación, orgasmo y periodo refractario. ¿Sí? El periodo refractario es ese momento donde se pasa de la insensibilidad a la sensibilidad, como esa brecha de tiempo. Te piden un remis. Puede ser. Del momento que Galito, ya está, tomate. Que a veces pasa. Claro, sí, que es como mí, de independencia. Bueno, perdón. Te puedes retirar. Y al revés también, es como... Claro. Termina el acto y uno como que... Sí, como que hay algo que se despoja ahí y se vuelve queda, más ¿no? salvaje. Sí, o queda como en un limbo, ¿no? Como de... Sí, como quedas como Leo Mattioli. Después de un show, ¿viste? Como si vos lo decís... Pecho agitado y el cuerpo transpirado. Claro. Bueno, lo que hace Kaplan es agregar a este periodo de excitación, a esta fase, de excitación, orgasmo, periodo refractario. No, estamos citando un montón, cité a Leo Mattioli, sepan disculpar. Claro, ¿no? Pero bueno, pero para que vean cómo uno queda más o menos. Diversidad. Medio como, ya está. Lo dejaste todo. Claro, diste todo y ahora necesitas como, déjame en paz. Sí. Como ese momentito. Cigarrillo, por eso dice que viene bien el cigarrillo, en el post. La nicotina y el chocolate también. Yo me quedaría con el chocolate. Sí, bueno, no. Cada uno se queda con lo que quiere, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como ese momentito de hasta recuperar la instancia de la sensibilidad. Sí, yo no me quiero meter porque tampoco soy experto en nada, claramente. Pero hay una cuestión química ahí, Uh-huh. Una cuestión química. ¿Qué es lo que agrega Kaplan? Una fase previa que es la fase del deseo. Quedaría entonces deseo, excitación, orgasmo y periodo refractario. ¿Qué es lo que ella dice? Bueno, hay que darle énfasis, hay que darle lugar al aspecto psicológico en la experiencia sexual. Que es algo que a veces uno dice, y sí, obvio, ¿no? Porque si no hay un contexto de tranquilidad, si no hay un contexto, una previa interesante, no se va a dar. Pero mucha gente desconoce. Y muchas veces espera que sea como esto de como que se activa algo, ¿no? Volviendo a esto que vos decías de lo animal. Como, bueno, listo, hay que... palo y a la bolsa. Sí. ¿No? Y como que se pierde en cuenta todo lo que el contexto, la previa genera para que ese encuentro o esa excitación se logre. Es verdad que uno, cuando está en ese periodo de deseo, de excitación, está como en otro mood, ¿no? Como en otro modo. Uh-huh. Pero es verdad que cuando ya pasa eso, vuelve a ser una persona normal. No sé, es como que... Como que hay algo se afloja. Que baja. Bueno, de ese pico, ¿no? Hay como un... En algún punto decían que el orgasmo masculino, o sea, la eyaculación, que no sé si igual va de la mano, pero bueno, la eyaculación generaba casi como si un varón consumiera hasta 10 miligramos de Valium. Mira, la sensación después de tranquilidad. Sí. De hecho, por eso
muchos hombres se duermen automáticamente. No para justificar escudarlos ni destratos. justificarlos, pero hay también una cuestión química que liberadora, podríamos decir. Sí, bueno, hay también una cuestión en esto de la masturbación y el descanso. Claro. Si se quiere pensar por ahí en el plano más individual y no de la pareja. ¿Cómo se llama? Conciliar el sueño. Claro. Tiene que ver con eso. Pensaba cuando hacía el recorrido y la selección, algunas de estas mujeres las saqué de un texto que se llama Las pioneras en la historia de la sexualidad femenina, de Sagrario Gómez Cantarino y Inmaculada García Valdivieso Jiménez. Qué nombre, señora. Está como vos, ¿eh? Todo ahí, un dos choclo. Nombres, 2 apellidos. Terrible. Bueno, ahí pueden encontrar ese texto, está como con PDF, varias más, yo seleccioné algunas, por ahí las que no eran tan del plan de la biología o la fisiología, para no dejar esta idea de que la sexualidad se reduce solo a eso. Pero pensaba cuando las leía, esto de que también, si bien qué bueno que había mujeres que empezaban a pensar sobre la sexualidad femenina, también de un cierto sector, ¿no? Mujeres blancas, burguesas, con acceso a determinadas, a la posibilidad de estudiar, que ya era un montón. Bueno, sí. Obviamente estamos hablando también de relaciones sexuales heteronormativas, ¿no? Porque hay una deuda pendiente con lo que tiene que ver con relaciones no heterosexuales, ni hablar de la posibilidad de pensar en, como pasa hoy con el tema de los métodos anticonceptivos, que todavía se sigue buscando otras formas, ¿sí? Otros métodos que sean también afines para las relaciones homosexuales, en el caso, por ejemplo, del preservativo para vulva, o esto que se está desarrollando, que es la pastilla anticonceptiva, que la tomen los varones. Buenísimo. ¿No? Que todavía está ahí. Genial. Como en laboratorio, claro, en estudio. Experimentación, muy bien. Bien, para cerrar, voy a tomar un textual que dijo Leticia Dolera, que es una escritora, actriz y directora. En la presentación de su libro, Morder la manzana, ella dijo: las mujeres fingimos orgasmos porque queremos que el hombre que está con nosotras disfrute, para que su ego no se vea ofendido, y porque a las mujeres que no disfrutan del sexo se las llama frígidas. Nosotras todavía no tenemos del todo interiorizado que si no estamos disfrutando, no es culpa nuestra.